La ñaña política dejó al descubierto la compra masiva de votos para la campaña de Iván Duque y la respuesta del Estado es abrir investigación contra Gustavo Petro y detener a los agentes que interceptaron las comunicaciones que revelaron toda esta estructura mafiosa que llevó a Duque a la presidencia de la República. Esto es lo que pasa en nuestro país. Es impresionante que el Consejo Nacional Electoral haya resuelto pedir investigación contra Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia por una presunta financiación ilegal a su campaña, dineros que entraron supuestamente de donaciones de servidores públicos, que está totalmente prohibido por la ley, en la primera vuelta electoral a la presidencia 2018. ¿Por qué pasa esto en nuestro país? Un país que se conforma aplaudiendo como focas a una clase política corrupta que se burla de sus propios electores, porque en un país decente no sucede lo que pasa en esta nación, que eligieron el pasado 20 de julio a una persona que no le gusta asistir al Congreso, una persona que resaltó por su vagancia, por su inasistencia en toda la historia política del país, un ausentista consagrado, y lo eligen por encima de lo que piensa el pueblo colombiano como presidente del Congreso, y me refiero al señor Arturo Char, uno de los clanes políticos mafiosos del país. ¿Por qué pasa esto en Colombia? Porque nosotros somos una población pasiva que no nos gusta sino hablar y hablar paja de otros países, mirar la paja en el ojo ajeno y no miramos la propia viga que tenemos nosotros. En un país decente no puede entrar una persona a defender. Usted tiene todo el derecho a odiar al que sea, pero no puede tampoco confabularse con la corrupción. ¿Cómo es posible que el señor Arturo Char, que está investigado por corrupción electoral, por ayudar a fugar a la señora Aida Merlano, también tiene unas preliminares, y lo eligen presidente del Congreso y el pueblo se calla? Y es posible que ese mismo pueblo que se silencia hoy está alegre porque el Consejo Nacional Electoral pidió investigar, abrir investigación administrativa y formular cargo contra el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en su calidad de candidato a la presidencia por la presunta vulneración del numeral sexto del artículo 27 de la ley 1475, según el Consejo Nacional Electoral, al recibir contribuciones o donaciones de fuentes de financiación prohibidas para la primera vuelta de la campaña de 2018. Es justo, ustedes como colombianos, que esto pase en Colombia, que las instituciones se hayan puesto al servicio de la clase corrupta y mafiosa por responsabilidad de nosotros mismos. Hacen con los colombianos lo que les da la gana, porque nosotros lo permitimos, porque nosotros les dejamos que ellos se burlen del país, que se burlen de la nación, porque hemos puesto por encima de la razón todos los odios y los amores por una corrupción política que nos gobierna durante años. Mire, el Consejo Nacional Electoral ante la ñeña política no ha dicho nada, que hay unas pruebas que son realmente irrefutables, los audios de la ñeña política que se encuentran por miles, la fiscalía corrupta de Néstor Humberto Martínez, reemplazada ahora por este señor Barbosa, silenciadas ante eso, dineros de la mafia que llevaron al señor Iván Duque, y el Consejo Nacional Electoral como si nada, las autoridades colombianas como si nada, y ahora sí deciden abrir una investigación contra Gustavo Petro, que es el que ha venido denunciando todas esas cosas, atacando todos los días a las instituciones corruptas, y la respuesta del Estado es abrir una investigación, dizque porque él fue financiado por servidores públicos que le donaron a su campaña. Y mejor dicho, toda una persecución política contra Gustavo Petro. Y yo me hago una pregunta: ¿vamos a dejar solo a un hombre que se ha atrevido a enfrentar toda esta clase política corrupta? El Consejo Nacional Electoral pide remitir copia del expediente a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que adelanten el procedimiento correspondiente al señor Gustavo Petro por la presunta comisión del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas establecido en el artículo 396A del Código Penal colombiano. No estoy diciendo que si Gustavo Petro ha infringido la ley de esa forma no se puede investigar. Lo que molesta es la selectividad de la ley, que ante cosas que son más escandalosas y que vienen con anterioridad denunciadas se quedan callados, no dicen nada. Entonces nosotros estamos permitiendo que aquí se aplique una justicia selectiva. No es que estemos pidiendo, ojo, porque no falta el que va a entrar a decir, y es que el señor, no, investíguenlo, pero es que molesta, da rabia que
porque aquí pasan de agache unas denuncias y con otras que a veces son menos perjudiciales, aunque no sé si para mí todas las denuncias deben investigarse igual, pero hay unas que son menos relevantes de acuerdo al actor político, a ese sí le cae todo el peso de la ley. Es increíble, de verdad. Nosotros como colombianos tenemos que alzar la voz de protesta más allá del Twitter, más allá del Facebook, más allá del YouTube, salirnos a las calles, no nos queda otra alternativa. Ese Consejo Nacional Electoral que se burló de los colombianos, que le negó la personería jurídica a la Colombia humana, se la ha negado, y que habían sacado incluso por este periodo, de esta primera etapa legislativa, a la señora Ángela María Robledo, le habían quitado la curul, después se la devolvieron, todo porque está en lo que ellos llaman la oposición en Colombia. Entonces nosotros, ¿dónde está ese criterio que somos personas honradas, que el colombiano es decente? Nosotros estamos actuando como delincuentes. Yo no estoy diciendo, repito, que si Gustavo Petro infringió la ley, que listo, que se investigue, pero ¿por qué no investigan a los demás? ¿Por qué no? ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ha hecho la justicia colombiana en el caso de la ñeñe política? Detener a los agentes que se atrevieron a interceptar y poner en evidencia esa mafia corrupta que eligió al señor Iván Duque, que sí hay pruebas documentadas, que sí hay pruebas audiovisuales, que sí hay pruebas auditivas, que hay pruebas de toda clase contra el señor Iván Duque y la participación del Ñeñe Hernández. Y no pasa nada. Es contra eso la indignación. Tenemos que indignarnos contra una justicia selectiva. Parece realmente que Gustavo Petro es el enemigo real del establecimiento. Anteriormente asesinaban a los líderes políticos que eran presidenciables, les quitaban la vida a bala. Ahora quieren usar las instituciones para aniquilarlos políticamente, para evitarles que lleguen a la presidencia. Con bala evitaron que llegara a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán, evitaron que llegara el señor Álvaro Gómez Hurtado, evitaron la llegada de Galán, evitaron la llegada de Bernardo Jaramillo Osa, la de Carlos Pizarro, la de Jaime Pardo Leal. Pero como ahora los derechos humanos están más en evidencia por las redes sociales, entonces ya no se atreven mucho así como a disparar contra una persona, aunque no se pueden confiar. Usan las instituciones para aniquilarlos políticamente. Nosotros como colombianos vamos a seguir permitiendo eso. Es la pregunta que yo le hago a ustedes. El fiscal Barbosa, un inepto, un politiquero, que corrupto, que no sabemos si realmente entre él y Néstor Humberto Martínez, ¿qué queda? Este es el país que nosotros nos merecemos, que el Consejo Nacional Electoral se haya callado, estén silenciado ante tantas denuncias. Y las denuncias de la señora Aida Merlano, la compra de voto, los Char allá en Barranquilla, y el premio que se le dio a esa investigación o a esa denuncia de la señora Aida Merlano y que están evidenciadas, y que además el señor Gerlain ya lo había reconocido, Roberto Gerlain, públicamente, y nombran como presidente del Congreso al señor Arturo Char, con todos los antecedentes que ya se le están evidenciando. ¿Qué quieren decir? Que en 2022 van a montar el que diga Uribe, el que las instituciones digan, no el que diga el pueblo colombiano. Era lo que quería compartir con ustedes, esta noticia que indigna, que nos tiene que llenar de indignación y que nos tiene que invitar a organizarnos nosotros, porque no podemos estar sosteniendo en el poder político colombiano administrativo a los verdaderos delincuentes que son de cuello blanco, que han utilizado las instituciones colombianas para delinquir y ampararse en ellas, ponen al ejército, a la justicia, todo lo ponen al servicio de la corrupción en Colombia. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, opinar a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.